Muy bien, continuaremos ahora con lo que es OCPF versión 3. OCPF versión 3 fue declarada en la Request for Comments 5340 de la Internet Engineering Task Force. En esta vamos a encontrar que OCPF versión 3 en un inicio comenzó definido para lo que es las direcciones IPv6. Conforme pasó el tiempo, las mismas empresas al necesitar manejar sus IP versión 4 se ha adaptado para que se pueda utilizar en IP versión 4 dicha versión de OCPF versión 3. En esta sección del video nos ubicaremos solamente a lo que es la versión 3 en su dirección para IPv6. Comencemos señalando las similitudes que hay entre OCPF versión 2 y OCPF versión 3, entre la que primero tenemos el estado de enlace, en la cual ambos protocolos de routing son de estado de enlace sin clase. En el algoritmo de routing, que es otra de esas coincidencias, usan el algoritmo SPF para tomar decisiones de routing. En la métrica tenemos que las RFC para OCPF versión 2 y OCPF versión 3 definen la métrica como el costo de envío de paquetes por la interfaz, en la cual ambos se pueden modificar usando el comando de AutoCost Reference Bandwidth del modo de configuración del router. Este comando solo afecta la configuración de OCPF donde ha sido configurada. Por ejemplo, si este comando fue introducido para una versión de OCPF versión 3, no afecta a las métricas de routing de OCPF versión 2. Tenemos de igual forma lo que son las áreas, en la cual el concepto de varias áreas en OCPF 3 es el mismo que en OCPF versión 2, en las que dichas áreas se minimizan la saturación del estado de enlace y proporcionan mejor estabilidad con el dominio OCPF. También tenemos los tipos de paquete OCPF, en el que usan los mismos tipos 5 de saludos de paquetes básicos que OCPF versión 2, que son el saludo, el DVD, el LSR, el LSU y el LSSAC. De igual forma, tenemos el mecanismo de descubrimiento de vecinos, en la que la máquina de estado de vecinos, incluida la lista de estados y eventos de vecinos OCPF, no se modifica. OCPF versión 2 y OCPF versión 3 utiliza el mecanismo de saludo para obtener la información sobre los routers vecinos y formar adyacencias. Sin embargo, en OCPF versión 3 no existe ningún requisito con respecto a la coincidencia de subredes para formar las adyacencias con los vecinos. Esto debido a que las adyacencias de los vecinos se forman mediante direcciones link local IPv versión 6, que veremos más adelante, en las que no se usan direcciones IPv6 de unidifusión global. También entre estas coincidencias tenemos el proceso de elección de DR-BDR, en el que no se modifica de ninguna manera de OCPF versión 3. Y por último, en esta sección de similitudes tenemos el ID del router, en el que tanto el OCPF versión 2 como OCPF versión 3 usan un número de 32 bits para la ID del router representada en notación decimal con puntos. Por lo general se trata de una dirección IP versión 4, igual con sus 4 elementos, en el que se debe utilizar el comando de OCPF Router ID para configurar la ID del router. El proceso para determinar la ID del router de 32 bits es el mismo en ambos protocolos. Y entonces continuamos con lo que son las diferencias entre OCPF versión 2 y OCPF versión 3. Tenemos en el primer punto los anuncios, los cuales en OCPF versión 2 se anuncian rutas IP versión 4. Mientras que en OCPF versión 3, como mencioné anteriormente, se usa para anunciar rutas para IPv6. La dirección de origen también es de otras diferencias, en la que los mensajes de OCPF versión 2 se originan en la dirección IPv4 de la interfaz de salida. En OCPF versión 3, los mensajes OCPF se originan con la dirección link local de la interfaz de salida. Tenemos la dirección de multidifusión de todos los routers de OCPF, en la que OCPF utiliza la dirección 224.0.0.5, mientras que OCPF versión 3 utiliza la dirección FF02.5.
De igual forma, la dirección de multidifusión de DR-BDR, en la que OCPF versión 2 utiliza la 224.006, mientras que el OCPF versión 3 utiliza la dirección FF026. De igual forma tenemos anunciar redes, en la que OCPF versión 2 anuncia redes mediante el comando network de configuración del router, mientras que OCPF versión 3 usa el comando IPv6 OCPF en el ID del proceso, el área y el ID del área de configuración de interfaces, y el routing de unidifusión IP, habilitado de manera predeterminada en IP versión 4. En cambio, el comando de configuración global de IP versión 6, Unicast Routing, se debe configurar. Y por último, la autenticación, en este punto de diferencias, en el que OCPF versión 2 utiliza la autenticación de texto sin formato, MD5 o HMAC SHA, mientras que en el protocolo OCPF versión 3 se utiliza el protocolo IPsec para agregar la autenticación de paquetes de OCPF versión 3. Muy bien, ahora hablemos sobre lo que son las direcciones link local. Los routers que ejecutan un routing dinámico, como lo es OCPF, intercambian mensajes entre los vecinos en la misma subred o el mismo enlace. Los routers solo necesitan enviar y recibir mensajes de protocolo de routing con sus vecinos conectados directamente. Estos mensajes siempre se envían desde la dirección IP de origen del router que realiza el envío. Es las direcciones IPv6 link local ideales para este propósito. Esta dirección IPv6 link local permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos con IPv6 habilitado en el mismo enlace y solo en ese enlace de subred. Los paquetes con una dirección link local de origen o de destino no se pueden enrutar más allá del enlace en el cual se originó el paquete. Y como podemos ver en esta ilustración, la dirección IPv6 de origen, que en este caso es del router 1, es la interfaz de la salida, en la que, como vemos, es la IPv6 link local, que se dirige al router 2, que de igual manera contiene con su link local, en el que la dirección destino se pueden enviar los paquetes OCPF versión 3 a una dirección de unidifusión mediante dicha dirección link local del vecino. También es posible enviarlos a través de la dirección FF025 de todos los routers, que es la dirección de todos los routers OCPF, mientras que la dirección FF026 es la dirección de multidifusión del DR-BDR, como se mencionó anteriormente. Ahora pasemos con lo que es la configuración del ID del router, en la que, como vemos, como se mencionó anteriormente, el ID del router, para obtener su orden de prioridad, tenemos un algoritmo en el que el ID del router de 32 bits configurada explícitamente, si es así, entonces se podrá utilizar como ID del router, en el que si hay varias interfaces activas, se usará la dirección más alta de tal. También tenemos que si no es dicha configuración de router explícitamente, tenemos la interfaz loopback habilitada con dirección IPv4. Si es así, entonces esta será la que será utilizada como dirección de ID del router. Mientras que si no es así, si seguimos el diagrama de flujo, la interfaz habilitada con dirección IPv4, entonces será esta dicha utilizada como ID del router. Y si no, entonces es cuando se muestra el mensaje de consola que tenemos en esta sección, en el que el proceso, digamos, no pudo elegir un router ID y pide que se configure de manera manual. Muy bien, pasaremos ahora con lo que es el ejemplo de OCPF versión 3. Muy bien, como pueden observar, aquí tenemos la topología ya definida para nuestro ejemplo de OCPF versión 3. Muy bien.
Comencemos por configurar primeramente la dirección IPv6 de los routers. Muy bien, comencemos por el router A. Como tenemos, le damos primeramente un nombre al terminal, el mismo que tiene configurado en su nombre externamente, router A, en el que se utilizará primero la interfaz Gigabit de Ethernet, que es la que conecta con el switch. Y le daremos a esa una dirección IPv6 2001 db8 0 1 164. La encenderemos con no shutdown y nos muestra el mensaje de que ha sido extendida dicha interfaz. Continuemos con lo que es la interfaz serial de dicho sistema, en el que tenemos que la interfaz es la serial 00. Entramos a ella, le daremos igual su dirección IPv6, que será en este caso F80 1 link local. Como recuerdan, el link local sirve para que se conecte el OCPF entre los diferentes routers. Aquí es cuando está siendo configurado. Le encendemos el puerto serial y aunque aparece aquí que está apagado, ya que posteriormente pasemos al siguiente router, se verá cómo enciende. Continuemos ahora, por ahora dejemos este router. Continuemos con el router B. De igual manera, entremos al modo de configuración global y a la configuración del terminal. Y comencemos igualmente con la interfaz Giga00, en la que primeramente le daremos su IPv6, que será 2001 db8. Prenderemos la interfaz y saldremos de esta, que ya nos mostró que está sido encendida. Continuaremos de igual forma con la interfaz serial, que conecta entre el router B y el router A, que en este caso es la interfaz 00 del router B. Entramos a ella, de igual forma le daremos una IPv6, que va a ser en este caso F80 2 link local. La procederemos a encender y vemos ahora cómo en esta sección ya han encendido ambas interfaces seriales. Saldremos de esta interfaz y el router B, al tener conexión con el router C, entonces también hay que configurar de igual forma dicho puerto serial, que en este caso será el serial 01. Igual le daremos su dirección IPv6, que en este caso será F80 2 link local. Encenderemos la interfaz y al igual que el router A, no nos mostrará que ha sido encendida hasta que encendamos la del puerto en el router C. Muy bien. En este router dejémoslo un momento también y continuamos con el C. Volveremos más tarde a ellos para configurar OCPF. Entremos al modo de configuración global y configuremos de igual forma los puertos. Démosle el nombre de host, RTC. Y configuremos los puertos que tiene, empezando por el interfaz Giga00, en el que le pondremos la dirección IPv6 2001 db8
0, 3, 1, diagonal 64. No shutdown para encender la interfaz giga 00 y saldremos de esta interfaz y continuamos a la serial, que es la 001. Puede que se pregunten por qué no utilice la 00 en este caso. Eso es más que nada para que sea más fácil y práctico identificar los puertos que se están utilizando entre routers y que coincidan. Igual le daremos su dirección IPv6, que va a ser F80 3 link local. Procederemos a encender la interfaz y nos muestra que han sido encendida dicha interfaz. Salgamos de esta y ahora configuremos en esta ocasión, ahora sí, OCPF versión 3. Volvamos al router A y en él vamos a configurar vamos a mantenernos en la configuración del terminal y señalaremos el IPv6 Unicast Routing. Como mencioné anteriormente, el IPv6 Unicast Routing servirá para que se pueda ver el protocolo de ruteo en IPv6. Sin dicho comando no habrá comunicación entre direcciones IPv6. Entonces, al ver pasado esto primero, entonces configuremos IPv6, router, OCPF y pongamos un ID, en este caso 1. Muy bien, ahora nos muestra el mensaje en el que nos indica que el OCPF versión 3 no ha podido ser seleccionado automáticamente, entonces lo tendremos que configurar manualmente. Pasemos a ello. Entramos entonces, si observan, a la configuración de dicho router, en el que se le va a dar el router ID. Vamos a darle un nombre, de router ID, y démosle, como debe ser de IP versión 4, igual con sus 4 objetos, en este caso utilizaremos el ID 111. Saldremos y haremos lo mismo en el caso del router B. Y de igual forma haremos el IPv6 Unicast Routing y continuaremos con el IPv6 Router OCPF y el mismo identificador 1. E igual nos señala que hay que ponerle un ID. En este caso usaremos para este el router ID 2222. Saldremos, haremos lo mismo con el router C. Entramos al modo de configuración exclusivo y al de terminal. Igual IPv6 Unicast Routing. IPv6 Router OCPF 1 y configuramos el router ID, que en este caso va a ser el 3333. Ahora, ya que hemos configurado el OCPF versión 3 en todos los routers, configuremos ahora en los puertos el OCPF. Dejemos el router C, continuamos con el router A. En el que vamos a ingresar primeramente a la interfaz serial 000 y le pondremos IPv6 OCPF, el identificador 1 y el área, que en este caso utilizaremos el número 0 para el área.
y saldremos de la configuración. Continuaremos con el router B. Entramos a la interfaz serial 000. Le pondremos de igual manera IPv6, OCPF 1, área 0. Ok, saldremos, entraremos a la interfaz. Como vemos, ya nos manda el mensaje de adyacencia que hay entre los routers A y B. Este mensaje que sale aquí es que se ha hecho la adyacencia exitosamente. Configuremos lo mismo para el puerto serial 1 del router B. IPv6, OCPF 1, área 0. Salgamos. Y pasemos a lo mismo con el router C, para que ahora entonces la adyacencia sea con el router C. La interfaz 001, IPv6, OCPF 1, área 0. Y en un momento debemos ver cómo se forma la adyacencia entre el router B y el router C. Ahora ya salió el mensaje, como podemos ver aquí, de que ya hay adyacencia. Ahora, esto mismo es para las interfaces, no solo entre los routers, sino también a los que van a los switches de cada uno. Entonces, continuemos con ello. Volvamos, entremos a la interfaz Giga 00 de ambos y configuremos el IP versión 6. OCPF 1, área 0. Hagamos lo mismo en el router B para el puerto Giga 00. Este mensaje, como ven, es de el router 333, el ID 33, que es del C, y su adyacencia, interfaz Giga 00, router, no, IPv6, porque es versión 6, 1, área 0. Lo mismo para el router C, interfaz Giga 00, IPv6, OCPF, 1, área 0. Ok, ya que tenemos ellos, entonces ya hemos configurado las interfaces del router, tanto las giga como las seriales. Ahora, ¿qué más faltaría? En este caso, faltaría solamente configurar las direcciones IP de las terminales. Para eso, pasemos a las computadoras. La del área A. Estamos usando IP versión 6. Será 2001 DB8. 01 A diagonal 64. Lo mismo para la laptop B. Configuremos su IPv6 2001 DB8 02 A diagonal 64. Y la laptop C 2001 DB8 0
3 a 64. Ok. Y con esto deberíamos tener ya terminada la conexión OCPF versión 3. Ahora, para comprobar que ha sido exitosa dicha conexión, hay comandos que nos permiten corroborar dicha información. El más sencillo, ejecutémoslo en el modo de configuración, en el que correremos el show IP v6 route. Y aquí podemos ver cómo ya a través de OCPF se encuentran conectadas dichas interfaces. En la que está directamente conectada, en la que recibe, y en la que es un OCPF intra. ¿Okay? Y eso sería todo para la versión OCPF versión 3.